Hola, vamos a ver en este video cómo debes preparar o revisar un acta de asamblea anual de accionistas de una sociedad anónima. La idea es que al final del video tengas muy claro cuáles son los puntos importantes que debes de tomar en cuenta al momento de preparar o revisar un acta de asamblea anual ordinaria de accionistas. Antes de continuar, te pido tu ayuda para que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para poder seguir compartiendo este contenido práctico de derecho corporativo. Bueno, soy José Jasso, abogado corporativo con más de 12 años de experiencia, y hoy quiero compartir contigo de una forma muy práctica los puntos importantes que debes tener en cuenta para preparar o revisar las actas de asamblea anual de accionistas. La Ley General de Sociedades Mercantiles dice que la asamblea ordinaria se tiene que reunir por lo menos una vez al año dentro de los 4 primeros meses que sigan al cierre del ejercicio social. El ejercicio social termina el 31 de diciembre y los 4 meses siguientes pues se cumplen al finalizar el mes de abril. Entonces, en teoría, las sociedades mercantiles tienen hasta el 30 de abril para que sus accionistas celebren esta asamblea anual. Ahora, hay quienes dicen que no hay una sanción por no celebrar la asamblea anual de accionistas y que por lo tanto se trata de una norma imperfecta. Eso dirían los abogados. Pero bueno, más allá de eso, sí es cierto que no existe alguna multa o sanción en particular por no celebrar la asamblea anual de accionistas, pero eso no quiere decir que no haya consecuencias. Sí hay consecuencias muy particulares, como por ejemplo, puede haber responsabilidad para los administradores, el consejo de administración o el administrador único, también para el comisario. El no celebrarlo año con año implica pues una falta de orden en el manejo corporativo de la sociedad, porque además hacerlo pues es una buena práctica y una buena oportunidad para que cada año los accionistas pues estén informados de lo que pasa en la sociedad, tomen decisiones importantes sobre la administración de la sociedad y tomen algunas otras decisiones como vamos a ver más adelante. Ahora, en la asamblea anual solo hay 3 puntos importantes que forzosamente se tienen que abordar. Y es lo que vamos a ver más adelante. Sí se pueden incluir más temas, pero como mínimo son estos 3 puntos que vamos a ver. ¿Cuáles son? Vamos a verlo con un ejemplo. Bueno, vamos a ver entonces, primero, ¿qué es lo que nos dice la ley? La ley nos dice que la asamblea ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año dentro de los 4 primeros meses que sigan al cierre del ejercicio social. ¿Sí? Ahora, si los 4 primeros meses, pues estos concluyen el 30 de abril de cada año. ¿Sí? Que sigan a la clausura del ejercicio social, porque el ejercicio social pues concluye el 31 de diciembre. Entonces, durante los 4 primeros meses del año, es decir, a más tardar el 30 de abril, se debe reunir la asamblea ordinaria, ¿sí? Para tratar, y dice, además de los asuntos incluidos en el orden del día, de los siguientes. Entonces, la asamblea anual puede tener varios asuntos en el orden del día, pero por lo menos tiene que tener estos 3 asuntos. Es decir, la asamblea anual tiene que forzosamente cubrir estos 3 puntos que ahora vamos a ver a detalle. Desde luego, puede incluir más cosas como vamos a ver enseguida con un ejemplo, pero estos 3 puntos son los de la asamblea ordinaria anual.
¿De acuerdo? Bueno, primero tiene que discutir, aprobar o modificar el informe de los administradores. ¿Y quiénes son los administradores? Va a ser el administrador único o bien el consejo de administración. Acuérdate, no pueden ser los dos, puede ser uno u otro, ¿sí? Dependiendo de los estatutos, generalmente las sociedades anónimas pueden cambiar de uno a otro, pero no pueden tener los dos al mismo tiempo. Entonces, primer punto es el informe que van a dar los administradores, ya sea el administrador único o el consejo de administración, y es el informe a que se refiere el artículo 172. Ahora vamos a ver qué dice este artículo 172. Segundo punto del orden del día es, en su caso, nombrar al administrador o consejo de administración, es decir, al administrador único o consejo de administración y a los comisarios. Es decir, los vamos a poder ratificar para el siguiente periodo o bien nombrar sustitutos. Y tres, determinar los emolumentos correspondientes a los administradores cuando no hayan sido fijados por estatutos. Los emolumentos no es otra cosa más que el pago que se le va a hacer a los administradores, es decir, al administrador único, al consejo de administración y a los comisarios. ¿Cuánto se les va a pagar? ¿Sí? Se le llama emolumentos cuando la asamblea lo aprueba. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver entonces el primer punto que quizá es el más, el que tiene más aristas a considerar, es el informe de los administradores. Bueno, ¿qué dice entonces la ley sobre este punto? 172. Las sociedades anónimas, bajo la responsabilidad de sus administradores, acuérdense, es el consejo de administración o administrador único, presentarán a la asamblea de accionistas anualmente, en la asamblea ordinaria anual, un informe que incluya por lo menos. Y vienen varios puntos. El primero es un informe de los administradores sobre la marcha de la sociedad en el ejercicio, así como sobre las políticas seguidas por los administradores y, en su caso, sobre los principales proyectos existentes. Bueno, este es un informe de cómo va el negocio, cómo van las operaciones de la sociedad. Y después vienen una serie de puntos que los voy a resumir que tienen que ver con los estados financieros. ¿Sí? Es decir, estado de resultados, balance general, el estado de flujo de efectivo, cambios en el capital social, capital contable, etc. Estos puntos del B al G pues se refieren a los estados financieros. Entonces, el informe de los administradores va a tener primero un componente que es el informe sobre cómo marcha el negocio y un segundo componente que son estados financieros. ¿Sí? Estos los preparan los administradores o apoyándose con las personas correspondientes, los contadores internos o externos, y los administradores lo presentan a la asamblea, es decir, a los accionistas para que los aprueben. Y muy importante, este informe de los administradores va a su vez acompañado de un informe de los comisarios, ¿sí? Ese sería el tercer componente del informe de los administradores, el informe de los comisarios. ¿Y qué dice el informe de los comisarios? Bueno, artículo 166, son facultades y obligaciones de los comisarios rendir anualmente a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas un informe respecto a la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información presentada por el Consejo de Administración a la propia Asamblea de Accionistas. Este informe deberá incluir por lo menos los siguientes.
Su opinión sobre si las políticas y criterios contables y de información seguidos por la sociedad son adecuados y suficientes, tomando en consideración las circunstancias particulares de la sociedad. La opinión del comisario sobre si esas políticas y criterios han sido aplicados consistentemente en la información presentada por los administradores. Y la opinión del comisario sobre si, como consecuencia de lo anterior, la información presentada por los administradores refleja en forma veraz y suficiente a la situación financiera y los resultados de la sociedad. Bueno, en pocas palabras, lo que quiere decir esto es que el informe de los comisarios, que es el punto número 3, lo que debe decir es que lo que están presentando aquí los administradores y aquí los estados financieros, pues está bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque los comisarios es un funcionario, un órgano de vigilancia que en teoría nombran los accionistas para vigilar a los administradores. Entonces los administradores van a preparar su informe con cómo va la sociedad, número 1, 2 estados financieros y 3, un informe de los comisarios diciendo que el punto 1 y 2 pues son correctos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a llevar nuestro informe de los administradores? Lleva 3 cosas, ¿sí? Un informe sobre la marcha del negocio, estados financieros y el informe de los comisarios. ¿Y por qué decimos comisarios? Generalmente las sociedades anónimas de cajón o cuando se usan estatutos sociales de machote solo se habla de un comisario. Pero la ley a veces utiliza la palabra comisario porque hay derechos de minoría, es decir, ciertos accionistas cuando reúnen cierto porcentaje tienen derecho a nombrar a un comisario, ¿sí? Es decir, puede haber varios comisarios representando los intereses de distintos accionistas. Y lo que van a hacer los comisarios es que van a revisar el desempeño de los administradores. Bueno, ahora, esto de aquí vamos a verlo en un ejemplo. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de una convocatoria para una Asamblea General Ordinaria anual de accionistas. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿cuáles son los 3 puntos que ve la Asamblea Ordinaria? Es el informe del administrador, ¿sí? Respecto al ejercicio social anterior. ¿Con qué va a ir acompañado ese informe del administrador? Va acompañado de un informe sobre la marcha del negocio, estados financieros y el informe del o los comisarios, ¿sí? Entonces aquí vemos cómo en este orden del día separan esos asuntos, ¿sí? Esto es cuestión ya de orden o de estilo. La ley lo maneja de esa forma, pero lo podemos poner como temas separados. Informe sobre la marcha del negocio, informe del comisario y estados financieros que presenta la administración para aprobación de la asamblea. ¿De acuerdo? ¿Qué más aprobaba la asamblea anual que habíamos visto que decía la ley? Bueno, la ratificación o remoción de administradores. Aquí lo tenemos en el punto 6, ratificación, remoción y o designación del administrador único y del comisario de la sociedad. Y determinación de sus emolumentos. Este era el tercer punto que mencionaba la ley que debía cubrir la asamblea anual. Ahora, como veíamos, también hay otros asuntos que
puede desde luego incluir la Asamblea General Anual Ordinaria siempre y cuando se traten de asuntos de asamblea ordinaria. Y generalmente en las anuales pues se aprovecha para determinar sobre la repartición de utilidades o qué se va a hacer con las utilidades, como aquí lo vemos, ¿sí? También se aprovecha para nombrar o designar otros funcionarios, ¿sí? Como aquí se utiliza este espacio para nombrar otros funcionarios, y también a veces es común aprovechar la asamblea ordinaria anual para nombrar también eh, apoderados o revocar poderes, es decir, otorgar poderes o revocarlos. Creo que también es algo que se acostumbra a hacer en la asamblea anual y es un buen momento para hacerlo. Entonces, en resumen, los tres asuntos que forzosamente tiene que ver la Asamblea General Anual de las sociedades mercantiles, pues es aprobar el informe de los administradores, que tiene tres componentes: un informe de la marcha del negocio, estados financieros e informe del comisario; nombrar, remover o ratificar administradores o comisarios; y aprobar cuánto se les va a pagar. Y desde luego podré incluir otros asuntos en el orden del día que sean asuntos de asamblea ordinaria. ¿De acuerdo? Bueno, te invito a descargar la guía de derecho corporativo que tenemos preparado para ti. Es gratis, pero si quieres ir más allá y entender de forma práctica el derecho corporativo mexicano, puedes encontrar más información en la descripción de este video. Por último, te pido que le des me gusta o like a este video, y voy a poner también aquí en la descripción y en la pantalla final algunos videos relacionados sobre derecho corporativo mexicano que te pueden ayudar a entender de forma práctica algunos temas importantes. Que estés muy bien.